En el mundo hay 5 zonas azules. Las zonas azules son regiones donde las personas viven de manera excepcionalmente longeva, superando los 90 y hasta los 100 años con alta calidad de vida. Y hasta el momento se han reconocido 5 de ellas. Loma Linda en California, Estados Unidos, Okinawa en Japón, Icaria en Grecia, Cerdeña en Italia y aquí Nicoya en Costa Rica, donde la gente guarda un secreto entre sus calles, el secreto de la vida eterna. Pero no solo eso, la longevidad en calidad de vida de los abuelitos y abuelitas de más de 100 años que van a la esquina caminando a comprar sus alimentos. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué en este punto precisamente se da ese efecto? ¿Qué tienen las zonas azules del mundo en común para que la gente viva tanto, con buena salud y con buenos estándares de vida? Hemos venido a Costa Rica a averiguarlo para que ustedes y yo aprendamos algo de los viejitos que viven por acá, que seguramente tienen mucho que enseñarnos, a ver si logramos por lo menos aplicar algunas de las lecciones que vamos a aprender en este video en nuestro día a día. Así que bienvenidos a Nicoya, bienvenidos a la zona azul de Costa Rica. La longevidad en Nicoya se debe a una combinación de factores biológicos, ambientales y socioculturales. Una dieta tradicional rica en maíz, frijoles, plátano, yuca, papaya, aguacate. Una dieta a su vez baja en consumo de carnes rojas. El agua en esta región es rica en calcio y magnesio, lo que podría fortalecer los huesos y reducir enfermedades. Además es que los viejitos de por acá tienen actividad física, se mueven. Muchos de ellos trabajan en la agricultura. También tienen vínculos familiares muy fuertes. Aquí todos se conocen con todos. Aquí la hija va a ayudarle a la mamá. Es muy raro encontrar un viejito que llegue a más de 100 completamente solitario. Ese no es el caso por acá. Y súmele que estamos en Costa Rica. Aquí están expuestos a altos niveles de vitamina D. Y aquí, en las callecitas de este barrio de Nicoya, encontraremos muchos lugares donde viven varios viejitos, abuelitos y abuelitas, que pueden enseñarnos el secreto de la vida eterna. Aquí en Nicoya se han encontrado casos de personas que han llegado a más de 120 años. Inclusive en este momento, hay un abuelito que tiene 117 años por aquí en una de estas casas. 117. Aquí hay baja mortalidad en edad media. La región presenta una de las tasas más bajas de mortalidad en personas de mediana edad, lo que sugiere que hay una menor incidencia de enfermedades crónicas. Normalmente en el mundo, 13 personas de cada 100.000 llega a los 100 años. 13 nada más. Aquí son 26. Es el doble de la tasa mundial. Algo tienen que estar haciendo bien. Y hoy tengo una invitada especial, la señora María Felicita, 102 años, que vamos a conocer a continuación porque esta señora tiene mucho más que enseñarnos que cualquier enciclopedia. Así que venga, se las presento. Muy linda y muy bella ella. Estamos aquí en la casa de doña Felicita, María Felicita, conocida por sus vecinos como Doña Chana. Este es su barrio, esta es su casa, esta es su calle, esta es su cuadra. Vamos a entrar a conocer cómo vive, a ver qué historia nos puede contar, qué aprendizajes podemos recoger de esta experiencia, porque Doña Chana tiene más de 100 años. Si no me equivoco, tiene 101. Vamos a preguntarle. Con permiso, yo me meto por acá. Mucho gusto, mi nombre es Juan, encantado. Señora, mucho gusto. Doña Chana, encantado de conocerla. Y Neri Molina, si no estoy mal, ¿cierto? Tú eres la hija. Oye, ¿y cuántos años tiene tu querida madre? Va para 102. ¿Cuándo cumple 102? Junio. En junio. Ya pasamos el primer centenario. ¿Y tú cuántos años tienes, si te puedo preguntar? Va para 64. Doña Felicita tenía esposo hasta algún momento. No. O sea que madre soltera. ¿Tienes hermanos? Ajá. Bueno, pues esta es la casa de doña Felicita, esta es la cocina, donde seguramente hace sus alimentos a diario. Tenemos aquí compañía animal, compañía felina, un patio, como se dan cuenta, eso está allá y tiene gallinas y todo el cuento, hasta un gallo tiene, seguramente se levanta todos los días con el sonido de los animales, seguramente recogerá huevos de la gallina porque ahí también tiene pollitos. Y pues aquí tiene una sala de estar, una sala de televisión. Y esta es la habitación principal, este es el cuarto de la señora Felicita, una señora de 102 años que duerme en esta cama. El señor que está por detrás allá vive aquí en la casa, ayuda a cuidarla. Y aquí tienen algún tipo de ave o animalito, porque lo escucho. ¿Cuál es el secreto para llegar así de bien a más de 100 años? Solamente Dios me quede. Diosito, ¿qué consejo le da
a las personas que estamos aquí con expectativa de ojalá llegar también a los 100 años? Que se porten bien y no andar peleando, buscando bochinche, andar tranquilo, ¿verdad? ¿Qué comían ustedes para llegar a los 100 años? Nosotros comíamos, había mucha comida, carne, no andar bebiendo guaro, porque el guaro, mire, lo que va matando poco a poco. O sea que usted tomó alcohol alguna vez. No, Nunca. nunca. Cigarrillo, Men, actividad física. trabajando, solo trabajando. ¿En qué trabajaba usted? A mí me ponían a trabajar hasta pescar, arrancar frijoles. ¿Usted sabe pescar? Sí. Antes pescaba, ahora ya no. Ahora le traen el pescado. ¿Y usted nació aquí en Nicoya? Nicoya, Toda la vida en Nicoya. sí. O sea que bueno, yo voy a tomar nota, voy a seguir los consejos. No alcohol, No, alcohol no. no drogas, no cigarrillo. Un dato muy interesante, antes de que sigamos hablando con la señora María Felicita, o doña Chana, como la conocen aquí, es que usted le puede preguntar 1000 veces si ha sufrido de estrés en su vida, o si sabe o conoce la palabra estrés. Y es que ni siquiera sabe lo que eso significa. ¿Es bueno hablar de política o mejor no? La gente que habla de política dicen que vive menos, porque se estresan mucho. ¿Usted sabe qué significa la palabra estrés? ¿De qué? Estrés. El estrés. ¿No sabe qué es estrés? Oye, ¿qué es? ¿Qué significa la palabra estrés? Sí. ¿Sabe qué significa? Si no sabe qué significa es porque no lo sufre. Ella nunca padece de estrés. Ella siempre vive contenta. Entonces, amigos míos, no hay que ser un genio para darse cuenta que hay que bajarle a los niveles de estrés. Hay que mantener una vida saludable y activa. Hay que comer bien, quiera su cuerpo, quiera su mente, para que llegue a viejito con calidad de vida. Porque de nada sirve llegar a los 70 ni siquiera, si uno va a estar enfermo, si uno va a estar dependiendo, si uno va a estar con el cuerpo y la mente debilitados, si uno no va a tener calidad. Pero así como nuestra invitada del día de hoy, pues tal vez ahí sí vale la pena. ¿Cuál es su mayor preocupación en la vida? Mis hijos nada más. ¿Usted sale de la casa para algo en algún momento del día? Que si da vuelta aquí en la casa. Sí. ¿Sí? ¿Caminando? Ahí va Y la fila. camino ahí, poquito. Señora, usted está muy bonita. La felicito. Sí, gracias. Está muy bella. Y gracias por los consejos. Yo espero que la gente aquí que está viendo esto, por lo menos llegue la mitad de viendo lo que usted está. ¿Usted sigue los consejos de su señora madre o más o menos? Claro que sí. Alcohol, cero. No. Aprendió bien. Yo volveré aquí en 40 años y la entrevisto para ver si sí tomó nota o no. Yo tal vez en 40 años sí, yo creo que ya no esté, pero usted tiene muchas posibilidades. ¿Qué va usted porque está joven? Bueno, yo no los molesto más, pero muchas gracias por dejarme conocerla, mi señora, muchas gracias, muy amable, muy bella, de verdad, felicitaciones. Tiene usted una mamá preciosa, los felicito, muchas gracias. Ahí nos vemos la próxima. Voy a enseñarle el almanaque que le traen aquí a ella. ¿Cuál almanaque? Don Jorge Binda. Vaya a verle allí. Ah, Ahí están todos los viejitos, mire. ese es un almanaque de los viejitos del pueblo. Sí, mire. Qué lindo, vea, 2025. Sí. Y 101 años tiene el señor, mira, Está otro 102, 102. 103, Ah, wow, 104, ella tiene 104 ya. 105. 105 y está encima de un caballo, ¿ah? Mire, monta caballo. El de 106 se ve muy bien. 117 años. Ujú. No puede ser. Vive en Sardinal de Punta Arenas. 117 años. Ya lo cumplió este año. Increíble. 101. También tiene 100, 102, 100. Todos estos señores y señoras que están aquí en el almanaque se deben conocer todos con todos. Tu mamá seguramente sabe quién es Guillermina. Y eso es el sentido de comunidad, ¿no? De pertenecer a una Claro, comunidad. Eso todos también ayuda. pertenecen a la institución de la zona azul. Tiene la cédula para ir a traer las medicinas y ella le dice dónde está. O sea, tiene buena memoria. Una memoria y la vista mejor que la de uno. Y es que miren estos barrios, ¿no? Esta calidad de vida que se ve aquí es tranquilo. Miren estas casitas así, tan verde, con florecitas, una paz, animales, gallos, clima perfecto. Usted sale a la calle, tranquilidad, se conoce con todos los vecinos, no hay afán de llegar a ningún lado. Lo pone uno a pensar, ¿no? Aquí vive, en esta casa rosada,
otra abuelita de 101 años. A unas cuadras, nuestra amiga María Felicita. Aquí está el nieto de ella. Vamos a hablar con él a ver si de pronto logramos conocerla también. Buenas. Tranquilo, Firulais. No muerde. No, solo bulla, Pura bulla, perro que ladra. ¿Cómo estamos, hermano Juan? Mucho gusto. Usted es el nieto de Amalia. Así se llama, ¿cierto? Es su abuelita. Así le dice todo el mundo, en realidad se llama Faustina. ¿Y por qué le dicen Amalia si se llama Faustina? ¿Qué misterio es ese? Desde pequeña le decían así, véngalo. Ah, bueno. Con permiso. Buenos días. Quedó conocida como mamá. ¿Cómo están? Qué pena yo aquí de chismoso en su casa. ¿Cómo se llama tu querida madre? Faustina López Guevara, conocida como Amalia. ¿Cuántos años tiene entonces? 102 hoy. 102. O sea, este año cumple 103. No, 102 está cumpliendo hoy. Hoy está cumpliendo. No, pero doña Amalia, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños!, dice. 102 años cumple precisamente hoy. ¿Ustedes qué creen que es parte del éxito de llegar a tanta longevidad? Tal vez es genético, la gente dice que es la alimentación, pero la mamá de ella murió como de 106, ¿verdad? Una tía de 102 También. y otra de 94. Sí, eso viene como hereditario entre ellas. ¿Y qué será lo que hay en la alimentación aquí en Costa Rica que hay que seguir, hay que aprender? Porque hay un secreto ahí. Y es que no, la comida es normal, arroz, frijoles, tortillas. O sea que en la familia de ustedes ha habido gente, más personas que han llegado a más de 100 años. Sí, la mamá por parte de ella, mi mamá. ¿Tu mamá tenía actividad Sí, física? claro. Los quehaceres de la casa. Trabajo, el trajín de la casa y todo, digamos. O sea, el trajín de la casa es ama de casa. Sí, ama de casa, lavar, cocinar, planchar. ¿Y el papá de ustedes les puedo preguntar? Mi papá murió hace 29 años, O sea, como a los 80, 82. o sea, tenía 10 años más. Iba a cumplir 82 él cuando murió. Que es como la edad promedio, ¿no? De la expectativa de vida de nuestros países, más o menos 80 y algo. Sería como lo normal, ¿no? ¿Qué otro tipo de actividad física aparte de los quehaceres? ¿Tu mamá era ama de casa entonces? O sea, en este momento ya se jubiló de los quehaceres del hogar, Hace 2 años porque se quebró, si no ya anduviera que se quebró. la cadera. ¿Y tú sientes que a partir de la ruptura de cadera cambió mucho su vida? Por supuesto, porque ya ella no puede movilizarse sola, solo con la andadera y con alguien a la par. Si ella quiere ir al baño hay que llevarla, ya no, sola no puede. ¿Ustedes tienen hijos o cómo es el núcleo familiar de ustedes? Nosotros ya estamos solos, sí tuvimos hijos, tenemos 4 hijos, ya ellos están haciendo su mundo, y ya nosotros estamos solos en la casa. ¿En su mundo en Costa Rica o por fuera? No, el mundo familiar de ellos. Ah, claro. Pero aquí mismo en Nicoya. Bueno, una en está Estados Unidos. una está fuera del país. Sí. Tan lindo que es por acá, uno para qué se va tan lejos. Sí. Sí, la vida. Yo no entiendo. Por ejemplo, aquí en esta casita que acabamos de visitar, toda la familia junta. La señora no está sola, siempre acompañada de sus hijas, de sus nietos, del esposo de las hijas, de todo el mundo. Y en esta casita de aquí no vive ningún abuelito que yo conozca, pero están justo enfrente del cementerio del lugar, donde seguramente entrando por su puerta encontraremos alguna anécdota, alguna historia. Vamos a ver si de pronto encontramos tumbas que nos digan cuántos años tenían los difuntos. El lugar donde todos nosotros vamos a terminar algún día. Véalo. Este casi llega a 100, don José Gabriel. Vea, le faltaron 3 añitos para los 100. Este sí, no tanto. Pero aquí tenemos uno que casi corona los 100. Y eso es lo curioso, que fue la primera tumba que miré. Encontré a alguien que casi llega a 100, ¿no? Vamos a ver esta. 86 años, casi 80. Bueno, edades un poco más normales para la edad adulta. Metámonos por este callejón. Otro que casi llega a 100. De aquí a aquí hay casi 100 años, ahí le faltaron un poquito más, pero bueno, digamos que estuvo bueno el recorrido. Hay algunas tumbas que están como abiertas, me parece. ¿Será que esta es la tumba de alguien que no ha muerto, no? Porque aquí compran como el pedazo para toda la familia y esta persona aún no le toca. Seguramente es eso. Pero vea, casi por 12 años que llega a 100. Casi, casi, casi. Que si vemos, muchas personas llegan a los 90, 90 y tantos. 80s. No necesariamente hay que llegar a 100, pero está buena la estadística. Por favor, no se roben las cosas de mi tita. Oiga, no se roben las cosas de la tita. Pero es que quién sabe qué dejó ahí. Si va a dejar un iPhone, pues tampoco esperemos mucho. ¿Será que hay gente que viene a los cementerios a mirar qué dejan para robárselo? Hay que ser muy desocupado en la vida, ¿no? Robarle algo a un muerto. No fregues. Uno ni muerto puede dejar de dar papaya, ¿no? A ver, aquí hay una placa. Uy, casi por 10 añitos. 90 años, es que no, la estadística está muy buena en realidad. Gente longeva, gente que vive tranquila por acá. Y es que la comida tiene todo que ver. Comida saludable
comida criolla, como le llaman aquí, que viene de esta misma tierra. Y para eso vamos a ir a conocer a las mujeres del maíz, para aprender junto a ellas un poco más sobre la longevidad, el buen vivir, el buen comer. A ver si logramos aprender algo. Vamos a iniciar lo que es la preparación del arroz de maíz con ingredientes naturales como lo son la cebolla, chile, ajo, apio, culantro de Castilla y culantro de Coyote. Se utilizan dos tipos de culantro que se sofríen previamente en suficiente manteca. Este es ya el maíz ya cascado o molido, lavado, donde se le quita todo lo que es la plumilla del maíz para introducirlo ya con todo lo que es el sazón de todas las picaduras verdes. El maíz se muele a un término donde quede dando una consistencia muy parecida al arroz. Tiene que quedar no muy grueso ni muy fino para que a la hora de cocinar el granito del maíz quede a un término medio, que por eso se le dice arroz de maíz. Y cuando se lava, el agua se recoge o se conserva en otro recipiente, porque esa agua va a ser la que va a ayudar a procesar a que espese el arroz de maíz ya cuando se está cocinando. Y se comienza a sofreír. Si esta camarita pudiera llevarles el olor que tengo yo en este momento aquí, este sazón, esta olla huele delicioso. Creo yo que ustedes están haciendo tortillas. Ella Tú eres la mujer detrás de la tortilla, de la famosa tortilla. Y estas son las mismas tortillas que vamos a tirar allá en la estufa. Es que eso es así. ¿Esto tiene algún nombre especial, este tipo de comal. Comal de barro. Comal de barro. Y usa al carbón todo. Acá tratamos, de mantener las costumbres tradicionales, que son la tortilla en comal de barro. El comal pues son artesanías que se utilizan directamente de la zona que aprendieron de los antepasados chorotegas, donde hacen las vasijas de barro y todo eso, ¿verdad? La tortilla que tiene que quedar así. Oye, se tiene que inflar y se saca con la mano. Ven, yo quiero ver eso. Y se desinflan rápido además. Pero sí se nota que está un poquito inflada todavía. O sea que esa es la señal para saber que la tortilla ya está. Sí, cuando ya la tortilla se infla, agarra aire, que se le hace una cara, entonces ya es el momento de sacarla. No es solo los alimentos, sino la manera de cómo se hace. Las herramientas que se utilizan, muchas de ellas todavía necesitan fuerza humana, la mano, sus brazos para poder operar, ¿no? Eso también hace que usted tenga actividad física. Entonces no solo come sano, sino que se está moviendo. Diferencia a que si usted hace la fila en un McDonald's, come una hamburguesa y sigue para el trabajo. Ahí vamos entendiendo la logística. Oiga, y este firulo se ve intimidante, grandísimo, vea eso. De esos que usted se encuentra en la calle y dice, hay que tener cuidado, pero... Hola, niño. Tiene un alma de cachorro de perrito. Para que no juzguen al libro por la portada. Esto es un bebé. ¡Qué belleza! De animalito costarricense, oigan. Qué lindo, mira esa carita. Noble. Bello, grande, intimida por fuera, pero ya uno le ve los ojos y uno dice, qué lindo animal. Y ustedes se preguntarán por qué la cuchara tan larga, esa cuchara de palo. Y es que esto está hirviendo, vea eso. Y salpica en la piel y quema, ¿sí o no? Sí. Este es un buen ejercicio, ¿no? Venga, yo hago control de calidad. Señora, seamos amigos porque un puño suyo. Hoy yo ya me he tomado 3 cafés, pero aquí están haciendo uno. No iba a tomar más, son las 10 de la mañana. Pero es que, mire esa olla, mire ese horno, mire estas lindas señoras. Tocó tomarse un cuarto café. Es que cómo no me voy a tomar yo un cuarto café. ¿Cómo no? Preparado de esa amable forma. Nuestra técnica de nuestros abuelos que nos heredaron esa forma. Los abuelos saben, saben cómo es la vuelta, herencia, ¿no? Sí. ¿Qué? La abuela es la abuela. Esa tortilla ya está inflada. Sí, entonces que me la llevo así con la mano, ¿qué? Listo, agárrela y se la toma con el café. Pues miremos a ver si puedo. Entre, a ver. Papá, no, se está hirviendo. Si le hace un hueco, lo quema. Pero está muy caliente, ¿ustedes cómo hacen? Práctica. No, es que usted ya no siente nada en esos dedos. Si se le rompe, el vapor que tiene por dentro lo quema. Sí. Claro, y se le va a los ojos o alguna cosa y grave. No, se le hace una quemada. ¿En la piel? Sí, pero le puede llegar a hacer una quemada de 2º grado. Claro, es puro vapor. El vapor hirviendo. Cafecito, oiga, gracias. Qué amabilidad. Receta de la abuela, esto mejor dicho, mejor imposible. ¿Cuántos años tenía la abuela? Mi abuelita murió de 75 años hace más de 40 años. ¿Y cuál es la persona más longeva que usted ha conocido? Una señora de Santa Cruz que tiene 105 años. ¿Todavía? Y todavía ella está ahí, se maneja muy bien. Va para 2 mundiales más. Imagínese usted, sí. Es que es un café que sabe distinto, que huele distinto. Es que todo lo que usted haga aquí queda distinto.
Bueno, tengo 2 tíos, uno tiene 87 años, el otro tiene 94 años. Ellos se levantan a las 5 de la mañana. Son señores que usted los ve y muy pocos se enferman, pero ellos se levantan a las 5 de la mañana y lo primero que hacen es poner el café. Se toman una taza de café y tienen un horario establecido para las comidas. Ellos a las 6 de la mañana ya están desayunando. Desayunan con tortilla. A las 10:30, 11 de la mañana ellos están almorzando igual. Llevan tortilla en el almuerzo, a las 12 más o menos toman café y ya a las 5 de la tarde están cenando y a las 7 de la noche están durmiendo. Yo digo que tal vez el secreto de la longevidad también va mucho en el tipo de alimentación, en los horarios establecidos que ellos tienen, en las horas de sueño, porque duermen. Yo digo que duermen bastante bien. Vamos a agarrar aquí un pedazo de tortilla, de estas que ya están listas, no solo listas, sino ya a una temperatura que no nos quema. ¿Y qué hago aquí? ¿Le echo primero qué? Un poquito de cuajada y hago como si fuera un sanduchito. Y esto que se llama la natilla. Vamos a poner dentro de la tortilla en forma de gallito, ¿sí o no? Un gallo es eso. Es nuestra lengua. Que se le pone en medio a la tortilla. Una tortillita con algo de más y ese O sea, es un esto. La burra, la burra, pero es pinto, ¿verdad? La burra. La burra es tortilla. De verdad que es que eso está muy bueno. No solo bueno, se siente demasiado sano. Si se dan cuenta, la tortilla no lleva nada de aceite. Además es todo el ritual alrededor de preparar los alimentos, el sentido de comunidad, el trabajo físico para prepararlos, que son alimentos criollos de la tierra directamente a su organismo, a su sistema. Todos esos son los factores. parte del rescate de toda nuestra semilla criolla. Yo tengo Por favor. sangre de nuestros antepasados. Claro. Mi padre era hijo de un indio, así que yo heredo con mucho orgullo la sangre india de Matambú. Este es el mío. La plantita del chicaquil, sí, este es suyo. Esto es para mí. ¿No trajo la plantita? Ve, este es preparado directamente con las manos de nuestra querida amiga. No, eso está muy bueno. Suraí. 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 Pues Suraí, usted tiene unas manos bendecidas por nuestro Señor. Hay escobas de escobas, pero yo nunca he visto una escoba de estas. Esta es la técnica para barrer el horno, ¿no? Esta ella es hechiza. Hemos venido de lejos para ver el barrer de esta linda escoba. ¿Se usa una escoba distinta cada vez que se barre el horno? Ahora porque no tenemos la escoba que se llama escoba de chancho, que se consigue en todas Entonces partes. hicieron esta... Provisional y haciendo, digamos, que nos sirva para barrer las brasas. para lo que es. Para lo que es, sí. Esto de aquí también me parece interesante. Si usted necesita una escoba, la hace. No va a la tienda y la compra así como el McDonald's y la hamburguesa. Necesita, lo puede hacer. Recursivo, usando las manos, usando el cuerpo, usando su energía. Siempre activos y siempre en movimiento. ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué es esto? Muy fresco, fresco de pozole. ¿Fresco de pozole? Es muy fresco para el estómago. Pues sí. Sí, para un día de calor. Sí. Esto es con maíz también, ¿no? Con maíz. Todo lo que estamos probando. Con maíz pujagua se llama. Muy bueno, muchas gracias. Entonces, ya tu obra maestra está en un plato y está sobre la mesa. Sí. Vamos a comer, eso se llama arroz de maíz. Arroz de maíz. Lo cual no lleva, No lleva pero arroz. sí maíz. Sí, maíz. Ah, y se come con esto que usted le dicen cuadrado, pero eso es un plátano, es un plátano. No, Familia, no es Es un primo hermano. Parece plátano, sabe a plátano, pero no es plátano. Está la variedad de plátano, el plátano, el cuadrado y el banano criollo. Amigos, pues aquí vamos entonces. Arroz de maíz, hecho con las manos de estas lindas mujeres que me rodean el día de hoy. Salud. Buen provecho. Ah, hijo de madre. No, eso está sabroso. Y sí, es como una textura parecida al arroz. Pero no es de maíz. ¿No tiene pollo? ¿Ustedes comen así seguido o esto es porque un evento especial? Se hace siempre, ¿verdad? Es como Cuando se antoja. algo típico. Por lo general yo estoy en un punto donde se vende todos los días. Ah, o sea que uno puede venir y comerlo y comprarlo. Exactamente. Ah, no, pues que yo me voy a venir a vivir acá. Claro. Era buena idea vivir más de 100 años. No lo he pensado. O sea, porque chévere, ¿no? Suena lindo. Si fuera como diciembre, enero y febrero, en que hay fiestas por todo lado de toros y arreo. Porque aquí en Guanacaste en todo el verano son puras fiestas. Bueno, vamos a poner en acción la escoba. La idea es que en este horno vamos a hacer el resto de las empanaditas y los otros alimentos. Hay rosquillas, hay de todo hecho en maíz. Se quita la ceniza y ya con el calor que conserva el horno se cocina lo demás. Sin aceite, sin frituras y con firulo. Venga, no nos muestre como grosero, venga. Venga, compañeras.
La foto, la foto. Digan arroz de maíz. Bueno, queridas mujeres, gracias por todo, gracias por esas manos Muchísimas gracias a ustedes. bendecidas, muy ricos los alimentos. Muchas gracias por todo, aprendimos mucho hoy. ¿Esto qué es? Atol de maíz. Esto es como el postre. El postre. Para el camino. Ay, muchas gracias. Es un gran alimento. O sea, para dormir esta noche una buena siesta. Buenísimo. Ay, muchas gracias por todo. Mucho gusto. Qué amables señoras, las mujeres del maíz, maíz o no maíz, estas mujeres muy bonitas, muy queridas. Y qué manos para cocinar. Así que amigos míos, ahí se los dejo. ¿Qué tal les pareció? La fórmula parece muy sencilla. Comer bien, siempre estar activos, tener un buen círculo social, controlar, ojalá no tener estrés. Y de pronto solo siguiendo esos nobles pasos, vamos a vivir un tiempito más. Lo importante no es qué tanto vivir, sino que lo que vivamos, vivirlo bien. Ahí les dejo, amigos míos. Ahora sí, saludes a la abuela. Nos vemos en el próximo video. Este estuvo interesante. Siento yo que he aprendido mucho personalmente. Costa Rica, gracias por esta lección, por enseñarnos mucho sobre este tema. Nos vemos en el próximo. Chao, Lin.